¿Qué tal, amigos y amigas? A través de Conexión Cultural, porque todo tiene sentido y expresión. Vuelvo y repito, todo tiene sentido y expresión. En el mes de julio vamos a desarrollar este interesante tema, la localización cartográfica de los centros bailables en las ciudades de Colón y Panamá en las décadas de los 70, 80, del siglo XX. Así que vamos a desarrollar este interesante tema y a continuación vamos a presentar nuestro expositor invitado, el profesor Mauricio McLean Araúz. Vamos a darle el énfasis de su perfil. Formación, Colegio La Salle, Margarita, bachiller en Ciencias y Letras, Universidad de Panamá, licenciado en Geografía, profesor de Educación Media Diversificada. Otros estudios, Universidad Tecnológica de Panamá, ha optado también por seminarios de la geografía y la historia de Panamá, impacto en el desarrollo científico, tecnológico, económico del país. Además, ha participado en congresos ligados al tema de la educación y museo, experiencia laboral, Instituto Atenia, profesor de Geografía e Historia en la sección de secundaria y también coordinador de Ciencias Sociales en la sección secundaria. Actualmente labora en la Contraloría General de la República con el tema de la cartografía. Muy importante también como ese valor agregado en la materia de la literatura. Ha también diseñado, elaborado revistas con el tema Feminismo y Pensamiento Contrario en los años 20 en el Panamá republicano. Además también Costumbres, Prejuicios y Polémicas Culturales en el Panamá posterior a la construcción del canal. Y además Ilusiones, Romance y Fracaso, nuestras chombitas al filo de la Gran Depresión. Y también añadimos la xenofobia en las 4 primeras décadas de la República de Panamá. Vamos a darle materia a este tema, profesor Mauricio McLean Araúz, pero vamos antes darle un conocimiento general acerca de los centros bailables, una introducción para darle el realce y entrar entonces en materia, profesor. ¿Qué son centros bailables? En Panamá los centros bailables se refieren principalmente a discotecas o clubes nocturnos donde la gente va a bailar y a socializar, generalmente con música en vivo o grabada y un ambiente enfocado en el entretenimiento nocturno. También puede incluir salones de baile más tradicionales, aunque el término a menudo se asocia más con los espacios de vida nocturna. Vamos a presentar también las imágenes que podemos derivar, ¿no?, en las décadas de los 70 y 80, bailes de antaño, de salón. Vamos también nuestro pindín folclórico. Vamos entonces, profesor, a iniciar este tema. Primeramente, ¿qué le interesó en tratar de esbozar este tema, a veces olvidado dentro de la cultura panameña? Profesor Mauricio McLean. Sí, muy buenos días, Noel Canto. Primero que todo, quiero agradecer la oportunidad que el programa Conexión Cultural me ha brindado de exponer este tema que para mí es tan valioso. En cuanto a mi inspiración para yo investigar de este tema, yo soy una de esas personas que soy seguidoras de la historia de las mentalidades, especialmente la que puso en boga el historiador francés Fernand Braudel ya hace muchísimos años atrás. Y también me gusta mucho el tipo de historia de las mentalidades que se ha hecho en Costa Rica. Cuando fui a Costa Rica hace varios años atrás, yo compré algunos libros chiquitos en los cuales ellos exponían la vida y la cultura del campesino guanacasteco y los tipos de expresiones culturales que había en la Costa Rica en los años 50 y 60. Y esa clase de libros a mí me inspiró mucho. También costumbres como las que había en 1910, en 1920, en aquel entonces, en Costa Rica. Y yo también siento que es necesario darle cierto realce a las actividades cotidianas, los hobbies, los pasatiempos comunes y corrientes de las personas del pueblo, las personas populares.
No estoy diciendo con esto que los grandes personajes históricos que aparecen en los libros de historia no tengan importancia. No, no me refiero a eso. Sino que la historia, pienso yo, que va más allá de la política y tiene mucho que ver con las maneras de pensar comunes y corrientes de las personas. Que era lo que hacía una persona, además de la política, además de ir a la guerra, cotidianamente. Eso a mí me interesa mucho. Aquí estamos, profesor, con el tema la localización cartográfica. Para iniciar este espacio, ¿a qué podemos llamar la localización cartográfica para que los oyentes y cibernautas tengan conocimiento? Bueno, esta pregunta me encantó que la hicieras. Realmente, más que ubicación cartográfica, la palabra correcta debió haber sido, por mi parte, allí me equivoqué yo, ubicación geográfica. Sin embargo, para que el oyente, para las personas que nos están viendo, nos entienda mejor, hay momentos en los cuales a veces hablamos con parientes o personas que ya tienen cierta edad y nos hablan acerca de lugares que existieron en el pasado y nosotros no logramos ubicarlos. Vamos a decir, dicen, no, yo recuerdo que yo bailé en un toldo típico, en unos carnavales o en cualquier otro mes del año en Caledonia, quedaba cerca de la 5 de mayo o quedaba cerca del Capitolio. Pero esas son como indicaciones vagas, y lo cual es natural porque ha pasado ya mucho tiempo y esas indicaciones ya yo no quería que fueran vagas. Y aprovechando mi formación como en la licenciatura de Geografía e Historia, también mi formación cartográfica, yo me puse a pensar, y también mi pasión por la historia, que yo podía guiarme y hacer mapas en los cuales yo pudiera ubicar geográficamente esos lugares que cuando hablamos con personas mayores quedan así como en un lugar etéreo, para aterrizarlos en un mapa recreando la década de los 20, los 30, los 40 o la que sea necesaria en la ciudad de Panamá y en la ciudad de Colón. A eso es lo que nos referimos con ubicación cartográfica o geográfica. Ahí podemos apreciar, profesor, en la pantalla, si nos puede dar una lectura, valga la redundancia, cartográfica. ¿Cómo no? Como estamos hablando acerca de bailes de antaño, que van mucho más allá de los 70, de los años 20, 30, 40, este tema realmente es extenso y fantástico. Aquí yo les estoy mostrando un mapa de la ciudad de Panamá en 1925, hecho por los estadounidenses en los tiempos de la zona del Canal de Panamá. Como ustedes pueden apreciar, el Puente de las Américas obviamente no existía para ese entonces. La ciudad de Panamá era pequeña en comparación con hoy en día. Vemos que aparece en la punta el barrio de San Felipe, al oeste Santa Ana y El Chorrillo, al norte la Plaza 5 de Mayo y algunos edificios en lo que es el área de la Avenida Central y Caledonia. Cuando estamos viendo al sur de Caledonia, vemos un enorme espacio vacío. En ese enorme espacio vacío es natural que esté así porque no hacía mucho se había rellenado esa parte, lo que es hoy en día el área de los almacenes de la Mercedes-Benz. Bueno, eso era antiguo, pero popularmente todavía se le sigue conociendo así. El edificio de la Mercedes-Benz, la Avenida México, vamos a decir, el antiguo Colegio Panamá, la Ortopedia Nacional, esas áreas multifamiliares del Marañón. Eso antes era agua. Bueno, allí donde ustedes lo ven está vacío, pero es que el relleno fue relativamente reciente. Así que esa área todavía no había tenido oportunidad de desarrollarse inmobiliariamente como si San Felipe, que ese es el tiempo de la colonia, eso era una punta donde se podía construir. Yendo más hacia el este vemos que los edificios desaparecen, lo cual es natural ya que el Cerro La Cresta era considerado ya como las afueras de la ciudad. Y si nos vamos un poco más hacia el este, vemos una laguna, que es algo curioso porque hoy en día esa laguna no existe. Y entonces uno se preguntará, ¿a dónde quedaba esa laguna? Pues bien, ese es el área de la desembocadura del río Matasnillo, donde hoy en día está ubicado un multicentro, el Centro Médico Paitilla, la Embajada de El Salvador y otros edificios de lujo por esa área de la Avenida Balboa. Mire, lo que es hoy en día la Avenida Balboa fue una de las arterias comerciales y principales de la ciudad que se desarrolló más lentamente junto con Tumbamuerto, por la acción de las lagunas y manglares que allí antes existían. Para 1925, que es este mapa, todavía existía la laguna, que estaba en la desembocadura del Matasnillo, pero obviamente eso ya no existe. Es decir, que ese diseño de la bota de Casco Viejo 1920 era como el epicentro, la capital de Panamá. Efectivamente, en eso tienes razón, Noel. Lo que es San Felipe era como el epicentro de la ciudad de Panamá.
Allí era donde se concentraban los bancos, los consulados, los almacenes. Para los años 40, el Bazar Francés, el almacén más lujoso y elegante de la ciudad de Panamá, se encontraba en la Plaza de Santa Ana. No era un lugar donde la gente, vamos a decir, simplemente residía o que entró en decadencia. No, el centro comercial de la ciudad era Santa Ana, San Felipe, esa área. Luego, con el pasar de los años, se fue desplazando el centro de la ciudad hacia, vamos a decir, lo que hoy en día es España, Marbella, el área bancaria, porque la ciudad, naturalmente, con el pasar de los años, se fue extendiendo y tuvo más habitantes. Eso me recuerda, profesor, ¿yates y pesca existía en ese momento? No, el yate y pesca no existía en ese momento. Yo creo que vamos a pasar a la siguiente, por eso... Por cómo no. Bueno, ahora, este mapa sí es de mi autoría. Este es un mapa en el que yo decidí ponerle una localización geográfica real a centros bailables y de diversión de los años 40. Los años 40 aquí en Panamá fueron de una bonanza económica increíble, lo cual resulta paradójico en comparación con Europa y Asia, donde se vivió obviamente la Segunda Guerra Mundial. Bien, aquí yo estoy mostrando lo que es el barrio de San Felipe, más al oeste el Chorrillo y también Santa Ana, más al norte la Avenida Central. Aquí yo estoy ubicando jardines y lugares muy famosos en aquel entonces, como por ejemplo el Jardín Atlas. El Jardín Atlas, apenas y se nota, es un rectángulo amarillo que queda cerca del Cerro Ancón. Ese Jardín Atlas era muy lujoso y muy elegante en aquel entonces. No, si ustedes preguntan, ¿dónde quedaba el Jardín Atlas? Bueno, si ustedes van hacia el interior, usando el Puente de las Américas, pasando por la Avenida de los Mártires, y ven hacia su izquierda y ven un edificio que dice Casinos Nacionales, Casinos o Bingos Nacionales, no recuerdo exactamente muy bien, pero es un centro de azar, allí, en ese lugar, quedaba el elegante Jardín Atlas. De ese Jardín Atlas, edificio que parecía que era como un palacio, no queda piedra sobre piedra, pero el espacio que ocupaba en aquel entonces es donde hoy está ese edificio de Casinos o Bingos Nacionales. Ahora también tenemos que enfrente quedaba el Jardín Balboa, que es donde hoy en día se encuentra un conjunto de casas ahí dentro del Chorrillo que todavía rememora ese nombre, Jardines Balboa. Y más al suroeste, por la calle Jerónimo de la Osa, teníamos en aquel entonces, ninguno de estos lugares existe hoy en día, el Jardín El Rancho, donde gente aristocrática, elegante y con mucho dinero iba a bailar, iba a comer, iba a pasar las noches. Ese era como el distrito nocturno de moda en aquel entonces en Panamá, en esa área al norte del Chorrillo, al norte del Cementerio Amador, que el Cementerio Amador lo tengo allí señalizado con un fondo naranja y con muchas cruces. Sí, profesor, vamos a hacer un alto momentáneamente y ya regresamos, ¿no?, con esta historia de los espacios bailables. Vamos a para darle conexión de danza, conexión del arte, con este tema de la década de los 20, con el tema de folk, trop, indie jazz, y ya regresamos. Continuamos para darle ese realce, ese movimiento, profesor, a este espacio cultural, conexión cultural. Profesor, yo quería hacerle una pregunta. En 1920, entre Panamá y Colón, ¿cuántos espacios bailables había en esa década, aproximadamente? Bueno, con respecto a números específicos, para mí sería difícil darle una cantidad exacta. Sin embargo, lo que le puedo decir es que en la ciudad de Panamá había muchos. Y en la ciudad de Colón, posiblemente, quién sabe, tanto o más como en la ciudad de Panamá. Si de hecho, ¿sabían ustedes que uno de los motes que tuvo Colón fue cabaret con calles? O sea, la ciudad de Colón siempre se ha distinguido por ser una ciudad en donde la gente pareciera que viviera más de noche que de día. Y el colonense siempre se ha caracterizado por ser un excelente bailarín. Pero falta de sitio de diversión, ni en Panamá ni en la ciudad de Colón, eso no era ningún problema. Había tanto en la ciudad de Panamá y en la ciudad de Colón.
nos trasladamos 20 años posterior, profesor. ¿Qué variable de diferenciación podemos comunicar referente, ¿no?, a la década de los 40? Ok, cuando me dices 20 años de diferencia, creo que estamos comparando la década del 20 con respecto a la del 40. Ok, allá vamos, bien. Vamos a decir, en la década de los años 20, lo que se bailaba aquí en Panamá era música como, vamos a decir, el foxtrot, muy famoso y muy de moda en los Estados Unidos, y el jazz. El foxtrot y el jazz y el two-step eran los tipos de música que en Panamá se bailaba mucho. Esto no son invenciones mías, esto yo lo he investigado, lo he visto en periódicos y en muchas ocasiones. Foxtrot, two-step y el jazz, sobre todo el jazz. Incluso hay hasta rimas críticas, caricaturescas, en las cuales se critica mucho a las mujeres porque lo único que se la pasaban pensando era en jazz. Decían que se vestían con jazz, que se vestían con jazz, que se bañaban con jazz, desayunaban con jazz, incluso se persignaban en la iglesia con jazz. Estos son rimas de los años 20, porque para cierto público, o sea, el jazz era algo tan preponderante en la década del 20 que como que los aburría, les sofocaba. Ahora, 20 años después, en la década del 40, como es natural, hay cambios. Ya en la década del 40 nosotros estamos viendo en Panamá y a nivel internacional un cambio en los gustos musicales. Mientras que el foxtrot, el jazz y el two-step eran los reyes en la década del 20, ya en la década del 40 en Panamá estamos empezando a ver los inicios y el desarrollo del mambo, del cha-cha-cha y de la guaracha, que todo eso se bailaba mucho en Panamá. Era muy popular el joven que sabía bailar estos ritmos musicales en Panamá. Las mujeres les encantaba bailar con ellos, les encantaba conversar con ellos y donde quiera que había una presentación, una oportunidad de bailar guaracha, cha-cha-cha, un mambo en la ciudad de Panamá, eso se acogía bastante bien. No podemos olvidar tampoco las rumbas y los danzones, que las rumbas, los danzones y los sones son de origen cubano. Y aquí en Panamá, en los años 20, en los años 30, en los años 40, musicalmente hablando, había una muy poderosa influencia musical cubana. Es que no tenemos idea. Era algo sorprendente, más de lo que uno pudiera pensar actualmente. Por eso la influencia de la zona del Canal y la migración de bailadores panameños a la zona del Canal, había, valga la redundancia, yo creo que es así, habían espacios bailables. Inclusive se daba que también los sonidistas también se compenetraban dentro de lo autóctono panameño. Bueno, vamos a ver dónde está esa pregunta. Eso tiene sus matices. Usted sabe que la relación entre los panameños y la zona del Canal en aquel entonces era difícil. Vamos a suponer que sí, algunos sonidistas sí llegaban a los restaurantes y centros bailables elegantes, como el Jardín Atlas, también como el Jardín Balboa y también el Rancho. Esos eran lugares elegantes para bailar, para comer y socializar. Curiosamente, qué casualidad que estaban cerca del límite de la avenida 4 de Julio en aquel entonces, hoy en día avenida de los Mártires, están casi que al lado de la zona del Canal. Eso ya te indica algo y son lugares elegantes. Vamos a decir, la clase alta de Panamá convivía con los sonidistas relativamente bien en esos lugares. Ahora bien, con respecto a la clase popular, la historia parece ser diferente. Según mis investigaciones, si estamos hablando de convivencia entre clases populares y los sonidistas, vamos a decir, la gente pobre, la gente común y corriente, en la década del 20, los toldos y los sitios de diversión nocturna para la gente popular de Panamá estaban situados, vamos a decir, por la avenida Pedro de Ovaldía, que eso queda en el Chorrillo, por allí, por esa área. Y para serles franco, lo que yo más veo es peleas de Marines con panameños. Vamos a decir, y también veo bastantes quejas en los periódicos de los años 20 de personas, hombres por supuesto, que se quejaban de que estaban hasta la coronilla, de que los gringos les vinieran a quitar a sus cholas, y eso les daba mucha rabia. Pero a cada rato, si uno ve los periódicos de los años 20, en esos sitios, vamos a decir, todos los sitios de diversión nocturna del pueblo común y corriente, pelea de Marine, policías, pelea de Marines contra gente de la ciudad proletaria. Vamos a decir, recuerdo el caso que una vez leí de una mujer
a la que un marine le pegó en la espalda. Este marine fue perseguido y lo llevaron ante la justicia, lo lograron llevar ante la justicia panameña, ante un juez de paz, y el cónsul de aquel entonces, bien despectivo, empezó a decirle al ministro, al secretario de Relaciones Exteriores, porque esto llegó a una reclamación internacional, que por qué había tanto alboroto por una mujer que se quejaba de que un marine le había pegado si total era una prostituta. Y entonces ya Narciso Garay se quedó así como que extrañado y escandalizado y le dice al cónsul, no recuerdo el nombre si era William Jennings Price o era otro, lastimosamente no recuerdo exactamente el nombre, como que, pero ¿y eso qué tiene? Al hecho de que sea una prostituta, eso no significa que ella se tiene que quedar pegada. O sea, ya de por sí con estas historias ya vemos que la relación no era muy buena entre el pueblo proletario en esos sitios de diversión nocturna con los sonetas. Profesor, de fondo, ¿qué representaba en su momento los espacios bailables en el aspecto popular? Había una estratificación social en el sentido, había un segmento para la clase alta, un segmento para la clase popular. Pero de manera general, ¿qué significaba en ese momento, o todavía el efecto, el impacto de los centros bailables, está en convivencia, esparcimiento, actividad de recreación? ¿Qué representaba en ese momento? Porque aunado a los problemas que se vivían en esa época y hoy por hoy que se vive, ¿qué representa para el ser humano la actividad de ese índole? Por supuesto que había una estratificación social en cuanto a los tipos de baile, a los centros de diversión nocturna. Como les acabo de decir, en la década del 40 existía para la clase alta, era el Jardín El Rancho, Jardín Atlas y el Jardín Balboa, que estaban situados al norte del Cementerio Amador. Entonces también, especialmente para los carnavales, las personas así proletarias del pueblo común y corriente hacían toldos que eran improvisados, no necesariamente tenían que ser permanentes. Recuerdo que para carnavales se hizo el toldo, la entrada a Coto, que si la memoria a mí no me falla, fue para los carnavales de 1921 o 1922, ya que la Guerra de Coto, como si ustedes prestaban atención a las fechas, era un evento reciente en la memoria del panameño. También había otro toldo llamado la Bola de Oro, e incluso habían periodistas que iban de incógnito a esos toldos para luego tomar notas y decir en los periódicos cuál de esos toldos era el mejor que otro, dónde había mejores bailarines, dónde había mejores bailarinas. Y en cuanto al impacto que esto tuvo, allí hubo oportunidad para socializar, para los romances, para conocer pareja, y eso representó una oportunidad muy grande para que las personas, los muchachos que iban apenas entrando a la edad adulta, ya eran adultos, pero eran jóvenes, tuvieran oportunidad de desarrollar sus habilidades sociales, los mismos las muchachas, donde podían allí conocer tal vez una futura pareja, podían de repente también tener la oportunidad de socializar más y también de esta manera salir con sus amigos, tomar algunas cervezas. Era un factor muy importante este tipo de socialización entre los jóvenes y los adultos de aquel tiempo. La cocaleca, sería interesante también el origen y la intención de los nombres, ¿no? En esa época. Háblenos de esa lectura, profesor. Bueno, miren, el Jardín La Cocaleca quedaba situado en donde hoy en día está el relleno de Barraza. El relleno de Barraza en Chorrillo, donde hoy en día podemos encontrar esos multifamiliares enormes en donde viven familias populares. Allí en el Jardín La Cocaleca, situado en el relleno de Barraza, era de 1959. Ahora, ¿por qué se llamaba La Cocaleca? Yo puedo tener mi hipótesis. Posiblemente la cocaleca, si no me equivoco, es como una especie de molusco, una especie de molusco que tal vez se encontraba en abundancia en aquel lugar, en el relleno de Barraza, porque si nos fijamos, que el relleno de Barraza es el área rectangular con rayas rojas situado al sur del mapa, ¿ves? En la parte de abajo, y está junto al mar. Es posible que por eso se haya derivado el nombre de la Cocaleca. Allí se tocó Dorindo Cárdenas cuando era muy joven, y ese fue un sitio que fue popular en su tiempo, en el Chorrillo, a fines de la década de los 50. Eso es lo que les puedo decir la Cocaleca ahorita mismo. Claro, y no tenía ese prejuicio en ese momento, me imagino había otras condiciones, ¿no? Efectivamente. Una vida más sana, pacífica, entre todos y todas. Sí.
Así que, profesor, vamos a continuar la siguiente diapositiva. Háblenos de esa diapositiva, profesor. Este es otro mapa que se encuentra guardado en la Biblioteca del Congreso estadounidense. Aquí vemos la ciudad de Panamá con 20 años, con más años de desarrollo. Eso es el año 1940. Ese es un mapa de 1940. Ya podemos notar que la ciudad de Panamá se ha expandido más. Ya vemos mayor cantidad de edificios extendiéndose por el área del Marañón, por el área de la Avenida Central. Todavía vemos poblado San Felipe, vemos poblado Santa Ana, Chorrillo. Ya vemos que el área de la exposición, la exposición ya existía hacía mucho tiempo, desde 1915, pero ya vemos que tiene más edificios. También más al este vemos el área de Bellavista, con sus calles rectangulares, muy cuadriculadas. Y ya después de Bellavista, lo que sería Vía España, existe en lo que era el antiguo Camino de las Sabanas y realmente no había muchas cosas, todavía estamos en la década del 40, faltaba mucho por desarrollarse aún la ciudad. Pero si vamos más hacia el nordeste, a través del Camino de las Sabanas, hoy en día Vía España, si tuviéramos la oportunidad de enfocarlo más, vemos un pequeño óvalo, que ese óvalo era el antiguo hipódromo Juan Franco, donde muere asesinado el presidente José Antonio Remón Cantera. Ese óvalo está situado en donde hoy en día está, vamos a decir, el PIEX, el multifamiliar Juan Franco, en Vía España, o barrio. En Vía España, sí, o barrio. Vía España, sí, o barrio y Vía España, o barrio colinda ahí, Vía España, en esa parte. ¿Ve? Y si vamos más hacia el este, nos estamos fijando que ya hay algunas calles rectilíneas, que serían lo que actualmente podría ser las calles 69, 68, 70, lo que en el área de San Francisco, pero aún le faltan muchas calles todavía por formarse. Vemos todavía algunas calles de San Francisco ya existen, cosa que en el mapa de 1925 que vimos hace un momento no existía. Punta Paitilla no tiene absolutamente nada. Eso era un reducto militar de los estadounidenses, todavía no estaban los condominios ni pensaban en hacerse, que hoy en día es tan famosa Punta Paitilla. Y el Puente de las Américas sigue sin hacerse todavía. Así que, en resumidas cuentas, eso es lo que tenemos para este mapa de 1940 aquí. A consideración, los centros bailables, recreativos, cumplen a nivel de la política pública por cada 100.000 habitantes, un metro cuadrado. ¿Resulta para usted en esa medida métrica hacer o realizar espacios bailables hoy en día? Profesor, ¿usted considera que no hay una efervescencia, conocimiento de ese tema? Bueno, lo que yo pudiera decir al respecto es que en base a lo que yo he investigado, yo siento, esto es algo bien empírico. Si usted me pregunta por una numeración específica matemática, no la tengo, pero para mí, por lo que he investigado en los años 20, 30, 40 y especialmente los 70, que vamos con el tema del Pindín, siento que por cantidad de habitantes había más centros bailables nocturnos que hoy en día, por alguna extraña razón. De hecho, me da la sensación como que el panameño bailaba más en aquel entonces que hoy en día. Es algo curioso, algo extraño. Por ejemplo, esa parte en el periódico de 1920, en donde los periodistas iban como una especie de críticos gastronómicos, que a veces los críticos gastronómicos van a restaurantes así de anónimos, prueban la comida y luego te dan una reseña en el periódico de si el restaurante es fino, no es fino, si les gustó o no. Hacían lo mismo con toldos para bailar rumba, danzón, son en los años 20. O sea, eso era algo y muy importante, y lo decía al público, le recomiendo que vaya al toldo, la entrada de Acoto, o le recomiendo mejor que vaya a la bola de oro. Y algunos toldos no salían bien parados, algunos lo criticaban duramente. Yo pienso que era algo muy importante, yo hasta más en aquel entonces que hoy en día, bailar. Así que buen punto, profesor, la intención del baile que provoca en el panameño extranjero, ¿no? Ese proceso de desprenderse y sobre todo, ¿no?, de un esparcimiento sano. Vamos a continuación, la ruidera, nos trasladamos a 1930 con este tema de antaño y continuamos en este interesante tema de la localización cartográfica de los centros bailables en las ciudades de Colón y Panamá, décadas 70 y 80, y ya regresamos.
Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par. Tiene mi son. Así es, continuamos en este interesante programa, lo que representa los espacios públicos, culturales, bailables a través de la historia panameña. Profesor, esto me recuerda también el tema, y de manera de humor, la chola que yo tengo de Manuel y Agdiel, que ella no quiere un panameño, lo que quiere es un gringo, ella no quiere plata. Me recuerdo, ¿no?, el contenido de ese tema del pindín panameño. Profesor, backstage estamos refiriéndonos al tema de la influencia migratoria en los centros bailables, que representaban en esos momentos, ¿no? También la construcción del canal, en efecto, ¿no?, ese escenario, profesor. Bueno, con respecto a esta pregunta, yo tendría más bien que remitirme a la ciudad de Colón. En Colón, en el tema migratorio, los negros antillanos que se quedaron después de la construcción del Canal de Panamá, ellos envejecieron, pero ellos tuvieron hijos. Y lo que estaba de moda para bailar en los jóvenes en la ciudad de Colón en los años 20, especialmente era lo mismo que se bailaba en la ciudad de Panamá que dije anteriormente, era el jazz y el foxtrot, que eso eran especie de bailes estadounidenses y que eran muy populares entre esos jóvenes. De hecho, pareciera que había un fervor muy grande por bailar en Colón. Y realmente eso era algo que el colonense siempre se ha distinguido por ser un muy buen bailarín. Y entonces ellos hacían sus propias asociaciones, iban a los clubes y bailaban bastante. Así que en ese modo ahí se siente la influencia cultural de los antillanos en el baile aquí en Panamá. Vamos a seguir, señor productor, el tema, el segundo momento, ¿no?, con los mapas. Yo creo que vamos a trasladarnos a la década de los 50, 60 y el pindín, y ahí vamos entonces anunciando, ¿no?, esta diapositiva, profesor. Me alegra mucho que esta diapositiva de la ciudad de Colón haya aparecido justo en este momento adecuado, porque casi se me olvida algo muy importante con respecto a los bailes de los negros antillanos y sus hijos en la ciudad de Colón. Para los años 30, si la memoria no me falla, había una fiebre muy crítica en contra de un baile llamado Bram Dance. Esto es un baile que es muy criticado en el periódico The Panama Tribune. The Panama Tribune era un periódico editado por negros antillanos para negros antillanos o descendientes de negros antillanos, que de por sí ya podemos notar que su nombre está en inglés y su contenido todo estaba en inglés. Era un periódico con un nicho de mercado muy específico que eran los negros antillanos. Y ahí criticaba mucho un baile llamado Bram Dance, que era popular entre los jóvenes antillanos, especialmente de la ciudad de Colón, en la década de los años 30. Decían que era a dirty dance, un baile muy sucio, pero casualmente era un baile extremadamente popular entre los jóvenes, además del jazz, el foxtrot, que ya nosotros conocemos. La ciudad de Colón en los años 20 podemos ver que estaba más poblada al oeste de la ciudad de Colón, lo que hoy en día es, vamos a decir, la Avenida del Frente, la Avenida Bolívar. Tenemos algunos sitios como la Cantina Universal, que fue famosa en su momento, y vemos que hacia el este no aparecen tantas calles porque le faltaba esa parte a la ciudad de Colón por desarrollarse. Vemos más hacia el nordeste de la ciudad más calles que la parte sur, porque ya se estaba formando el barrio de Nuevo Cristóbal, donde vivían estadounidenses y personas con dinero en la ciudad de Colón, un barrio elegante, un barrio fino que hasta el día de hoy sigue siendo un barrio elegante en la ciudad de Colón, donde viven comerciantes hindúes, árabes, chinos hasta el día de hoy. En la parte sur vemos escasas calles, es donde hoy en día está el Mariano Bula, la avenida Santa Isabel, pero eso no estaba desarrollado. Y la parte sureste, que parece una punta, es donde hoy en día está la zona libre, que eso es zona libre, en los años 20 eso era como un terreno baldío en aquel entonces. La carretera transísmica no existía y vemos que
lo que hacía había era ferrocarril que te llevaba a Fort Randolph, que es un fuerte militar estadounidense muy antiguo de los años 20, y a la ciudad de Panamá, que te llevaba al sur. Me imagino que en ese momento el auge económico, cultural de Colón era bastante significativo, ¿no? Sí, era significativo. Bueno, también debemos recordar que en la década del 20 también se dio la huelga inquilinaria y eso también repercutió económicamente en la posición del proletariado, el pueblo panameño, pues la gente común y corriente. Pero eso, vamos a decir, un periodo de presión económica nunca ha sido motivo para que el pueblo panameño deje de bailar. Así que siempre ha habido centros nocturnos, lugares para bailar, tanto en las ciudades de Panamá y Colón. Es decir, que aquellos que les interesaba un fin de semana bailar, profesor, se trasladaban de Colón a Panamá, de Panamá a Colón. Panama Tribune dice todo eso, efectivamente, así era. La siguiente diapositiva. Profesor, ¿qué podemos ver ahí? Ahí nosotros tenemos otro mapa de la ciudad de Panamá de los años 40, pero con una perspectiva diferente. En esa foto que nosotros estamos viendo allí, esa foto antigua, sale una flecha que está señalando al cuadrito negro. Ese cuadrito negro se encuentra en la calle Jerónimo de la Osa actualmente, a las faldas del Cerro Ancón, ya cercano a la Avenida de los Mártires. Ese era el antiguo Jardín El Rancho, un sitio elegante donde las personas de la alta sociedad iban a ir a bailar y iban a ir a pasarla bien. Esa foto que está allí es una foto original de un periódico de 1936, el interior del Jardín El Rancho, que estaba recién remodelado y estaban celebrando su reinauguración en ese momento. Vemos también unas líneas del ferrocarril en la parte nordeste del mapa, que este mapa ambienta la ciudad de Panamá en los años 40. Esas líneas del ferrocarril que ya no existen, es donde hoy en día están los multifamiliares de superbloques del Marañón, construidos en la década del 60, que rodeaban la antigua piquera de buses del interior hacia el interior, que estaba situada en el Marañón. Ahora, eso está, como quien dice, detrás de la Plaza 5 de Mayo, detrás del edificio Atlas, y para los que tienen más edad recordarán todavía haber visto las ruinas de la antigua fábrica Atlas de cerveza en ese lugar. Por eso el edificio que está por ahí también se llama Atlas. Eso es lo que podemos ver en resumidas cuentas en este mapa de la ciudad de Panamá en los años 40. Profesor, usted, está interesante el modo de vida, el estilo de vida, los centros bailables a nivel individual de aquella pareja, si hablamos en masa, y hay un tema hoy en día, el tema de salud mental, la ansiedad, el tema de las deudas, del caminante per se, del ciudadano per se. Para usted, ¿qué representa el baile en un momento dado de escape? Los fines de semana, o sea, cualquier día de semana. Miren, hay 7 artes. Esto lo leí. De las 7 artes, la danza es la más íntegra con nosotros. O sea, nosotros no nos podemos desprender de ese arte, literalmente, porque uno pinta, la pintura es un objeto externo a nosotros. Uno construye un bello edificio, obviamente yo no soy el edificio. Sin embargo, con la danza sucede que haces arte contigo mismo. Tú eres tu propio instrumento. Y como manera de salvaguardar la salud mental de uno, es una manera en la que uno puede tener este pasatiempo para uno de esta manera luchar contra las dificultades que tenemos todos los días. Cuando tú vas a bailar, tú sabes bailar, tú socializas bastante. Y si tú eres un bailarín talentoso, en el caso de los hombres, tienes a muchas mujeres que quieren bailar contigo. Y entonces una persona que tiene muchos problemas en su vida cotidiana, porque los problemas no desaparecen por bailar, puede sentirse mucho mejor cuando baila. En el caso de las mujeres, a ellas siempre les ha agradado bailar. Y te muestran disgusto, no digo que todas, pero bastante, o te desdeñan si tú no sabes bailar. Eso era cierto en aquel entonces, hace 300 años y hoy en día. Y parece que cuando una pareja está bailando y se compenetra de una manera tal, es un momento de felicidad muy grande. Y el hombre se siente orgulloso de manejar un talento, que bailar no es tan fácil, bueno, si uno sigue las reglas, si uno quiere sobresalir con gracia, con elegancia, y no debemos desdeñar tampoco el baile. El rey Luis XIV, el famoso rey Sol, que gobernó
Francia, en su momento más poderoso, en el siglo XVII, era un fanático del baile. De hecho, hay películas que tratan sobre ese tema, como Todas las mañanas del sol, que esa es una película en la cual se retrata al rey Luis XIV bailando y las intrigas de la corte. Así que, en mi opinión, eso es lo que significa el baile como relajamiento frente al estrés y la esquizofrenia que se vive cada día en la sociedad moderna. Agradecemos, profesor, este motivador argumento con evidencias y que esperemos obtenga beneficio y dé el valor al baile, a la danza. Profesor, continuamos la diapositiva. ¿Qué podemos apreciar? Nos trasladamos a 1977 al 81. Menciona la espiga interorana, profesor. ¿Cómo no? Bien, nosotros ya hemos pasado de la escena musical panameña de los años 20, 30, 40, que si habrán notado estaba fuertemente influenciada por los Estados Unidos en un principio, porque el jazz, el foxtrot y el two-step eran bailes muy gustados en la década del 20. Bailes de origen, música de origen estadounidense, especialmente en la ciudad de Colón. Pero ya conforme vamos avanzando las décadas, vamos llegando a los 30, a los 40, vemos que Cuba es la que se impone musicalmente en Panamá, con sus rumbas, sus boleros, sus sones, sus danzones, sus marimbas y mambo y guaracha en la década del 40. Mambo y guaracha en la década del 40. Ya vamos viendo a Cuba como un modelo a seguir musicalmente hablando. Y para ese tiempo, la música típica en Panamá, por lo menos en la ciudad capital, no era algo, para serles franco, tan popular. Pero eso vino a cambiar de una manera abrupta a principios de la década del 40. Lo que pasa es que ciertos fenómenos, o todos los fenómenos, van encadenados uno con otros. Para los años 20, 30, 40, la mentalidad en Panamá era que el canal iba a resolver nuestros problemas. Teníamos una mentalidad más cosmopolita. Cuando se construyó el canal, pensamos que el dinero iba a correr por las calles, nada más era cuestión de agacharse y recogerlo, y todos íbamos a ser muy ricos, que nuestra vocación era eminentemente internacional. Y también nosotros veníamos de un tiempo en el que muchas personas poderosas en Panamá consideraban que la influencia española había sido nefasta. Había muchos políticos liberales que consideraban que tal vez el catolicismo, la herencia española, hacía que Panamá fuera un país atrasado, un país anticuado, y que lo mejor que podíamos hacer era mirar afuera. Pero ya con el pasar de los años, naturalmente, se empezó a ver que el canal de Panamá nos estaba causando muchos problemas, los estadounidenses en la zona del canal se estaban volviendo abusivos, habían reyertas a cada rato entre panameños y estadounidenses, como les mencioné anteriormente, en luchas populares. También vino en la lucha contra la imposición del Tratado Philos-Hines en el 47. Hubo violentos disturbios en la ciudad de Panamá, en el que se quería que se extendiera más el tiempo de las bases militares, más de 140 y pico de bases en el Istmo de Panamá, entre otras cosas. O sea, ya el canal no era algo como tan preciado como que iba a ser nuestra panacea y que todo lo iba a resolver. Pero entonces vinieron los inmigrantes del interior de la República de Panamá para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial para construir bases militares en lo que era la antigua zona del canal y remodelarlas, prepararse para un posible ataque, porque Estados Unidos estaba en guerra. Eso condujo a que muchos migrantes vinieran del interior a Panamá y trajeran obviamente sus costumbres, sus tradiciones, y que las personas empezásemos más a mirar aquí, al interior nuestro, valga la redundancia, aquí a Panamá, a lo que era realmente panameño. Ya lo extranjero no estaba tan idealizado como antes, pero todavía iba a tener bastante lucha la música típica panameña. Entonces, la ciudad de Panamá se pobló de más migrantes y empezaron a surgir ya más jardines típicos. Por ejemplo, la Cocaleca, que era un lugar donde se bailaba, que lo mencionamos anteriormente, ahí Dorindo Cárdenas bailó, tocó en su juventud. Y ahora, ya cosechando esto, en la década del 50, los años 60, es que se forma el pindín. Que el pindín nos parece hoy en día muy nacional y no se cuestiona su cédula panameña. Sin embargo, en la década del 50 y del 60, cuando este baile se empezó a hacer popular,
que no es Tamborito. Tamborito y Pindín no es lo mismo. Tamborito es de la colonia. El Pindín, increíble, aunque suene a los más jóvenes, es relativamente reciente, de los 50 y de los 60. Fue duramente criticado por ciertas personas porque decía que era muy extranjero, tenía mucha influencia cubana, se había relegado el rabel, nuestro violín panameño, se había como dejado de lado y se empezó a utilizar el acordeón y otros instrumentos musicales que en los años 50 y 60 se decía que no eran panameños. Pero fue luchando, a la gente le fue gustando esa mezcla, esa especie de mezcla de música caribeña con nuestra música más tradicional, típica. Y como se sentían tan lejos, muchos migrantes del interior, de su tierra natal, de sus pueblos, porque la vida en la ciudad puede ser muy dura, muy pesada, y la gente puede ser a veces intransigente y muy variable. La suerte te puede cambiar así de repente. Encontraron en centros típicos, jardines típicos, lugares donde ellos pudieran desarrollarse. Por ejemplo, esto es un mapa de la ciudad de Panamá, de mi autoría, que refleja cómo era la ciudad en los años 70, vamos a decir, fines de los 70, principios de los 80. Por ejemplo, esa foto que dice la espiga interiorana, allí estoy mostrando cómo era ese lugar en 1971, en la década del 70. Y aparece más bien en el mapa, la ubicación, en el mapa que está en la parte superior izquierda del mapa principal, acá en la parte rosada. Esa era la ubicación de la espiga interiorana. Los que viajan al interior y no tienen carros se darán cuenta que en muchas ocasiones dicen parada en la espiga, parada en la espiga. Chorrera. Exacto, Chorrera. Y si uno es observador, uno ve que por allí no hay ningún lugar que se llama La Espiga. Lo que uno ve es una farmacia, ve una gasolinera, ve una agencia de sodas allí, pero no ve ningún lugar llamado La Espiga. Y uno piensa de repente, bueno, que el poblado se llamara La Espiga, no es eso. Es que allí, años atrás, en la década del 70, había el jardín típico interiorano, podías bailar pindín, La Espiga interiorana. No, La Espiga interiorana ya no existe, pero en el imaginario popular quedó el nombre La Espiga. También en la ciudad de Panamá habían centros bailables para el típico. De hecho, había mucho más en aquel entonces que hoy en día. Estaba el bien recordado Jardín La Pollera. El Jardín La Pollera quedaba en donde hoy en día está la calle Evangelista Zamora, que esa es la calle que sale de Caledonia y conduce a la ermita, a la iglesia de San Miguel. Eso está al otro lado de la calle en donde antes quedaba el restaurante Capitolio. Y si se puede apreciar, sería el cuadrito lila que está por el lado debajo del letrero que dice Caledonia. Sería ese lugar donde quedaba ese Jardín La Pollera. Más abajo tenemos un cuadrito azul. Ese cuadrito azul representa lo que era el Jardín Los Campeones. El Jardín Los Campeones quedaba en donde actualmente está el Mercado Municipal de Panamá, que años atrás quedaba un edificio donde había una cafetería llamada El Cruce. Eso es llegando ya a la Plaza 5 de Mayo. No es la Plaza 5 de Mayo, pero está bien cerca de la Plaza 5 de Mayo. Y eso queda también, para mayor referencia, enfrente de un edificio en donde hay un casino, creo que hay un almacén de ropa y donde antes quedaba la antigua Casa Miller. Mucha gente le gusta ver allá. Ese fenómeno, profesor, se da con el éxodo que se da de la gente del interior que venía a la metrópoli a mejores días, a mejores trabajos. Definitivamente, de eso no hay duda. Si para la construcción del canal llegaron muchos extranjeros, mucha gente de las Antillas, gente de América del Sur, estadounidenses, incluso de Francia, eso probablemente también aturdió el desarrollo del gusto por lo típico y lo nacional, por lo menos en la capital. Pero en la década del 40, ¿qué fue lo que llegaron? Llegaron gente de la misma República de Panamá, del interior. Incluso, y los migrantes que llegaron en la década del 40 del extranjero eran hasta culturalmente, no voy a decir que exactamente, pero culturalmente hasta más parecido que el panameño. Es curioso recordar la migración salvadoreña, la década del 40, que vino para trabajar para la construcción del juego de esclusas que se planeó construir en aquel entonces. Pero de eso no se habla mucho, pero ese sería tema para otra entrevista. Otra entrevista, otro tema. Los combos nacionales, la música típica, en su momento hubo aquellos que eran simpatizantes del otro género. Por supuesto. Mira,
El mapa que les presenté en antes presentaba jardines típicos de los años 70, inicio de los 80. Ahí también, además de la llave, estaba también la pollera, estaba también el jardín Los Campeones. ¿Yate y pesca? No, Yate y Pesca existía, pero eso no era exactamente un jardín típico. ¿Y en San Felipe quedaba uno que era de la guardia de la policía? Creo que se refiere al club de clase y tropas, Sí. de repente. Bueno, de repente no era exactamente eso como un lugar exclusivo para bailar típico. Ahí nada más dice como lugares donde ese era como el énfasis. Pues nosotros también teníamos, en aquel entonces, también Los Campeones, el Jardín Cosita Buena, Wow. que eso es inolvidable. Eso es memoria familiar. La foto de arriba es la fecha de su inauguración, o por lo menos cercano a la fecha de su inauguración. Cosita Buena? Del Cosita Buena. ¿En qué año, profesor? 1971. Es más, si la memoria no me falla, fue en agosto de 1971 que se inauguró el Cosita Buena, que quedaba al inicio de la vía Fernández de Córdoba, cerca de la Transísmica. Miren este lleno, si se puede apreciar, ojalá se pudiera apreciar, ese lleno, eso no cabía, es que ni un alma, es que allí, eso es, tan solo ver esa foto provoca una cantidad inmensa de recuerdos. ¿Cuántos amigos fueron allí? ¿Cuántas parejas se conocieron? Cosita Buena marcó un hito histórico en la música típica panameña y la historia de las mentalidades de Panamá, donde hoy en día queda un local de venta de útiles escolares. Por eso hay una documentación referente a este tema que usted más adelante desea proyectar, referente a la memoria, al impacto que en su momento uno de los recordados espacios bailables, Cosita Buena. Lo que hay aquí no es ni el 2% de lo que yo he visto. De hecho, si hablamos de libros, materiales que hablan de este tema que estamos hablando, a mí me inspiró, y tengo que decirlo, un libro sobre el Pindín. Era algo acerca, creo que su título era algo así como Arte y modo de ser del Pindín, pero sí recuerdo el autor. Era el doctor Julio César Chara, que era un agregado cultural mexicano que estudió sociología en la USMA. Y él, su tesis la hizo fue del Pindín en la actualidad, en aquel entonces, en los años 80. Y él hizo un mapa a mano alzada en donde él ponía la ubicación geográfica de los jardines que eran populares y que existían en la década del 80. E incluso vi puntos que él marcaba por María Eugenia, cerca de las Cumbres, por San Isidro. No, es que aquí no aparecen todos los jardines típicos, no, esto es una mínima parte, esto sigue. Pero como este es un mapa que tiene una escala pequeña, un mapa de escala pequeña, uno le da énfasis a la extensión de la superficie. Aquí traté de abarcar la mayoría de la ciudad de Panamá: San Felipe, Caledonia, Punta Paitilla, San Francisco, el área de Betania, el área de la Transísmica, el área del Hipódromo Presidente Ramón, un área muy extensa. Entonces, eso fue mi énfasis. Pero si hubiéramos querido ver otros sitios, el mapa hubiera tenido que ser una escala mucho más pequeña, pero ya los detalles nos hubieran apreciado mejor. Sería mejor hacer otro mapa, pero ya con el área norte de la ciudad y el este. Bien, también en su momento los que bailaban típico, los que venían al interior, la música típica, le decía, eran para los cholos y la chola, ¿no? La estigmatización que se vivía. Por eso vamos a observar el video de la recopilación de jardines típicos de antaño y ya regresamos ya en la parte final de este interesante tema de nuestra memoria histórica panameña, lo que tiene que ver nuestros centros bailables en la ciudad de Colón y Panamá, y regresamos.
Conexión cultural, porque todo tiene sentido y expresión. Aquí desarrollando este tema de la memoria, del recuerdo de los abuelos, padres, con el profesor Mauricio Maclin Araúz, colonense dedicado a este menester de la historia y recopilar datos muy interesantes, ¿no? Referente a este arte de la danza y baile. Hacerle memoria también, recuerdo el tema de la música típica panameña, el taquillero Teresín Jaén, Jim Carrizo en los 80, Osvaldo Ayala, en fin, como a medida de la presencia y del gusto, ¿no? de la gente, ¿no? Cómo caló la música típica. Profesor, ¿está de acuerdo que se le llame pindín a nuestra música típica panameña, profesor? Bueno, realmente yo siento que yo prefería dejarlo en típico porque pindín, me he dado cuenta, tiene muchas vertientes despectivas. Mucha gente del interior ese término no le gusta y pienso que habría que buscar otro término. Hasta ahora el típico es el que funciona y siento que no hay que forzar las cosas. Eso debe darse naturalmente. Tal vez en el futuro algún otro nombre surja así espontáneamente y la gente sin una ley o ponerse de acuerdo por medio de una asamblea diga, bueno, se llama así y uno ni se da cuenta. Bien, vamos entonces con el siguiente tema, contando tu sentir. Profesor, va a aparecer en la pantalla una imagen y solamente puede expresar una o dos palabras a la imagen. Una o dos palabras. Este es un análisis de lógica, perspectiva visual. La siguiente imagen, profesor, en dos palabras. Cultura y estudio. La siguiente. Tiempo, desarrollo, historia, humanidad. Perdón, ahí, una, dos. La siguiente. Matemática, geografía. Bien, profesor, últimas reflexiones, conclusiones. ¿Qué le genera a usted del 77-81? Hubo una presencialidad de toldos, de baile, de espacios bailables. Hoy por hoy, ¿cómo estamos, profesor? Pienso que en aquel entonces tuvo que ver también la excesiva, bueno, creo que excesiva no es una palabra correcta, porque estamos hablando de seres humanos. La gran natalidad que hubo en años anteriores, ya hace muchos años atrás, para que hubiera esta profusión de centros típicos bailables. Por lo general, la gente que vive en el interior tiene la tendencia a tener más hijos que la gente que vive en la ciudad. Y en aquel entonces, el panameño común y corriente, especialmente del interior, tenía mucho más hijos que hoy en día. Probablemente eso contribuyó a la gran cantidad de centros típicos de baile, ¿sí? De centros donde se puede bailar pindín o típico en aquel entonces. Y poco a poco también fue perdiendo su estigma. A la gente le gustaba su cultura y a pesar de que lo decían buchí o hablaban de una manera despectiva, o hayan personas que consideraban que realmente eso no era una música panameña, mucha gente defiende lo suyo y se popularizó. De repente también las empresas cerveceras tomaron interés en el asunto, empezaron a patrocinar artistas, o sea, centros, jardines típicos, y todo eso contribuyó también, como dije, a la cantidad profusa de lugares donde se bailaba típico. Ahora, con respecto hoy en día, bueno, también vamos a ver el cambio demográfico, el cambio de mentalidades, de cultura. Ya las personas no tienen tanto hijos como antes. Probablemente, estas son hipótesis. Realmente yo llegué más bien en mi investigación hasta el 70, pero yo veo mi realidad. Y aunque esto merece más investigación, algo más científico, mi sentir, ¿no? De repente ya las personas empezaron a tener otras prioridades, no hubo tantos hijos para llenar tantos salones de baile, y también la pandemia golpeó muy fuerte, muy duro. El suspiro, puede que me equivoque, pero mi impresión fue que el suspiro lo mató la pandemia. Y también hay otras maneras de entretenerse digitalmente, está el internet, el YouTube, el chat, lo virtual, el Netflix, aunque esto no es para todos los casos. Yo nada más estoy diciendo esto porque
obviamente hay mucho menos centros bailables de típico hoy en día en comparación con aquel entonces. Y en aquel entonces estaban en el centro de la ciudad. Hoy en día uno tiene que viajar bastante a la afuera de la ciudad para encontrarlos. ¿Usted considera que hay que recuperar esos espacios? Eso es Depende. algo que no se puede forzar. Esos espacios se van a recuperar si la cultura cambia, si la mentalidad cambia, así como no hubo ninguna ley que ordenara que hubiera una gran profusión de centros bailables típicos en la ciudad de Panamá en la década de los 60, 70, probablemente no se necesite una para que si eso haya de resurgir, resurja. Recordemos que en la década del 20 para bailar típico no existía y surgió así espontáneamente, de acuerdo a un hecho histórico que fue la migración masiva de interioranos a la ciudad de Panamá. Bien, bailar sobre las tempestades, sobre la lluvia, bailar tiene un fenómeno muy cognitivo y emocional. ¿Cuántas parejas, familias, abuelos, tíos se conocieron un baile típico? Llámese Cosita Buena, El Suspiro o la Macaraqueña, que ahora mismo está localizado en la 24 de diciembre. Esto es un tema de reflexión y validar los espacios públicos, culturales, bailables, es parte, ¿no?, del derecho cultural, de la gestión pública, por la cual hay un efecto muy profundo, ¿no?, en el baile, porque causa, en efecto, aliviar o ser un paliativo de las preocupaciones y tener, profesor, un balance, un equilibrio, ¿no?, frente a las circunstancias. Profesor Mauricio MacLean, le agradecemos este impulso, ¿no?, inquietante, profesor, ese esmero que usted le ha generado este tema de los centros bailables de la ciudad de Panamá y Colón. Le agradecemos su presencia a este espacio Conexión Cultural porque todo tiene sentido y expresión. Vamos a finalizar, valga la redundancia, el Mogollón Centro Bailable. Nos vamos a trasladar al año 2018 con Alfredo Fello Escudero, con el Mogollón, y usted va a ver el fenómeno que causa los instrumentos musicales, el acordeón, la alegría, lo autóctono de nuestras idiosincrasias, identidades, ¿no?, como panameños. Así que esperemos que este programa haya sido completamente de su agrado. Agradecemos a los compañeros y compañeras de la Dirección de Tecnología Educativa de Tecnoedu 507, así que disfrútenlo y Dios primero, si así Dios lo permite. Nos vemos en el otro mes de agosto para seguir ustedes conectados siempre con la cultura, porque todo tiene sentido y expresión. ¡Hey!